El aterrador día en que 12 musulmanes descubrieron el siniestro secreto de los 5 IKING, OSEMB, RUJAD, OS. Ana caminaba apresurada. El cansancio de un día desgastante en la fábrica pesaba sobre sus hombros. El aire era frío, y las sombras de la noche se cernían sobre el terreno baldío que conocía tan bien. Puro esta vez. Una extraña sensación la invadía, como si el lugar estuviera vivo y vigilando. Mientras avanzaba por el atajo, de repente se detuvo. Un escalofrío recorrió su espalda al verlos. Eran 12. Vestían largas túnicas oscuras que ondeaban pesadamente a su alrededor, y parecían entregados a algo que la escalofriaba. La luz de la luna iluminaba apenas el círculo que formaban, pero el susurro de sus voces desgarraba el silencio de la noche. Sacrificio, murmuró Ana en su corazón. Empezó a latir descontroladamente. Cada palabra que llegaba a sus oídos era un eco de sus peores pesadillas. Verlos ahí, como sombras danzantes en la penumbra, la mantenía paralizada. Recordó las historias de su abuela sobre seres antiguos, criaturas que merodeaban de noche buscando almas que reclamar. Ella siempre había pensado que eran solo cuentos, pero ahora el frío de la realidad se instalaba en su pecho, como un ladrón en la oscuridad. Con el estómago revuelto, decidió regresar a casa. Pero el camino hacia la comisaría se tornó una odisea, una lucha contra sus propios miedos. Cuando llegó, el oficial de guardia, un tipo corpulento con mirada de desprecio, no hizo más que burlarse. No es asunto tuyo, señora. Mejor mantén a tus niños en casa, dijo, dándole la espalda, dejando a Ana con una sensación de impotencia y desesperación. No había quien la escuchara. Sus vecinos parecían llevar una vida normal, pero ella sabía que las apariencias engañan. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. Al llegar a casa, el ambiente opresivo se instaló en cada rincón. Las voces de sus hijos sonaban lejanas, como ecos de una vida llevada por delante, ajena a la pesadilla que ella empezaba a vivir. La paranoia empezó a devorarla. Cada sombra era un posible enemigo. Cada susurro, un secreto prohibido. Esa noche, un ruido proveniente del patio la despertó. Ana se armó de valor. Sus manos temblaban mientras se acercaba a la puerta. Al abrirla, vio el símbolo, marcado en la tierra como un grito mudo, que le decía que lo que había descubierto era solo la punta del iceberg. El terror se apoderó de ella cuando recordó a uno de esos hombres del ritual. Tenía el rostro de un conocido del vecindario, y en ese instante, su mente se llenó de preguntas. ¿Qué tan profundamente arraigados estaban esos secretos en su vida? ¿Sería capaz de proteger a sus hijos de un mal que ya parecía haberse infiltrado en su hogar? La noche se cerró a su alrededor, guay, en su pecho. Un pánico desgarrador crecía. Las sombras no solo acechaban su barrio, parecían estar dispuestas a devorar su familia. ¿Qué destino le aguardaba en esta noche de horrores y secretos, vikingo? La verdad, tan oscura y siniestra, la obligaba a escoger entre enfrentar su miedo o convertirse en otra víctima más de su propia historia. El latido de su corazón resonaba en sus oídos, un tambor que marcaba un ritmo urgente de desesperación. Ana miró esa marca en el suelo y sintió que el aire se espesaba a su alrededor, como si la noche misma estuviera tratando de estrangularla. Recogió un pequeño trozo de madera del suelo y con manos temblorosas comenzó a borrar el símbolo. Su mente repetía una sola frase: ah, no, no, no. Cada trazo que borraba parecía desvanecer algo más en su interior, como si al eliminarlo pudiera deshacerse del terror que le acechaba. De pronto, un susurro cortó el silencio. Era apenas un murmullo, pero tenía un peso que la hizo estremecerse. Ana, una voz profunda, conocida, que hizo que su sangre se helara. Se volvió, pero la oscuridad del patio no revelaba ninguna figura. Sin embargo,
La sensación de ser observada se intensificaba. Con rapidez, cerró la puerta detrás de ella y se apoyó en el marco, buscando una solución. Sabía que no podía permanecer en silencio. Tenía que actuar, pero estaba atrapada en un ciclo de miedo y confusión. Las sombras en las paredes parecían alargarse, tomando formas grotescas, como si quisieran advertirla o tal vez asustarla aún más. Sus hijos dormían despreocupados, ajenos a la tormenta que azotaba su mente. Miró sus rostros serenos y una punzada de determinación la atravesó. Si había un peligro, debía protegerlos a toda costa. Ana decidió que tenía que enfrentar lo que menos deseaba, averiguar la verdad sobre aquellos hombres. Ellos conocían secretos que podían cambiarlo todo. ¿Y si su comunidad estaba en peligro? La oscuridad en su pecho se hizo más densa cuando recordó las historias de la abuela sobre la conexión entre el pasado y lo que acecha en el presente. Los vikingos, aquellos seres oscuros, tenían un enlace con su pueblo, algo que hacía resonar en ella una llamada ancestral, como un eco cavernoso que provenía de un lugar muy profundo. Con el amanecer a solo unas pocas horas de distancia, eligió salir. Prendió una linterna. Su luz temblorosa era un pequeño intento de desafiar a las tinieblas. Se armó de valor, y al salir, decidió dirigir sus pasos hacia el terreno baldío. Tenía que saber qué se estaba tramando, y por qué. Con cada paso que daba, sus pensamientos se desbordaban. Cada ruido la hacía saltar, ya que la paranoia se había convertido en su compañera inseparable. Una vez en el lugar donde todo había sucedido, se le aceleró el pulso. Allí, en el mismo sitio donde había visto a los hombres en túnicas, la tierra parecía latir. Con la linterna, iluminó el área y encontró un trazo más de aquel símbolo. Pero, esta vez, era diferente, como si hubiera crecido, expandiéndose y tomando forma. Justo en ese instante, un grito desgarrador irrumpió en la noche. Un sonido inhumano que encogió su corazón. Ana sintió como si la tierra temblara bajo sus pies. Era un aviso, o el final de su cordura. Antes de que pudiera reaccionar, el murmullo que había escuchado antes volvió. Más fuerte y más claro: Ana, ven. El pánico la invadió, pero una parte de ella, la más intrépida, la instaba a acercarse. Sin embargo, un ruido detrás de ella la detuvo en seco. Algo se movía entre las sombras. El terror se apoderó de su mente, dejándola entre la decisión de huir o enfrentar lo que pudiera estar acechándola. En un instante de decisión, tomó una respiración profunda y dio un paso hacia el ruido, dispuesta a desvelar el misterio que estaba a punto de tragársela. ¿Era el fin o el inicio de su peor pesadilla? La respuesta estaba tan cerca y a la vez tan distante. El silencio se rompió una vez más, y un eco retumbante resonó en su interior. No estás sola, Ana. Era un consuelo, o una amenaza. Ana sintió que la oscuridad la envolvía con un abrazo helado. La voz resonaba en su cabeza, un eco que se mezclaba con el latido frenético de su corazón. Atrás, el crujido en las sombras le recordaba que no estaba sola, pero su instinto de supervivencia gritaba que debía escapar. Giró sobre sus talones, dispuesta a huir, cuando un brillo tenue la detuvo. La linterna iluminó un rostro, uno que apenas reconocía. Mamá, era Sebastián, su hijo Mayo Ere. Su voz temblorosa hizo que Ana tragara saliva, el terror aún fresco en su mente. Sin embargo, no había tiempo para explicaciones. Sus instintos como madre tomaron el control. Con un gesto rápido, lo atrajo hacia ella y apagó la linterna, sumergiéndolos nuevamente en la penumbra. Te vimos ya, susurró, el miedo predominante en su voz. Pero Sebastián no se movió. Sus ojos buscaban en la oscuridad detrás de ella, donde los ruidos continuaban reverberando. No es solo el ruido de la noche. Mamá es algo más. Algo. No, no pienses en eso. Ven aquí. Ana sintió cómo su corazón se aceleraba. Se forzó a quitarse la imagen de los hombres con túnicas de la mente. La imagen del símbolo también regresó, ese trazo maligno que tenía el poder de corromper todo a su alrededor. Su mente hacía malabares entre el deseo de proteger a sus hijos y la urgente necesidad de enfrentar lo desconocido. Secos crujidos resurgieron detrás de ellos y las sombras se movían. Sin mirar atrás,
Tomó la mano de Sebastián con firmeza y comenzaron a correr hacia la salida del terreno baldío. Sin embargo, cada paso que daban parecía llevarlos a más ruido, a más terror. Cuando escaparon del campo, se encontraron con el fresco aire nocturno, pero algo estaba mal. La casa parecía más distante. El camino se extendía como un laberinto. «Mamá, ¿qué ocurre?», preguntó Sebastián con voz temblorosa, mirándola a los ojos. Ana se detuvo, miró a su alrededor, y vio que toda la estructura del vecindario parecía diferente. Algo en el ambiente chisporroteaba, como si la electricidad estuviera impregnando el aire. La calle, que alguna vez le pareció familiar, ahora era un efecto distorsionado, como un espejismo aterrador. Tragó saliva. El tiempo se detuvo, y aún el viento pareció sofocar su voz. Y de repente, frente a ellos, en el camino que los llevaría a casa, un grupo de figuras apareció entre las sombras. Eran los hombres de las túnicas, esta vez con sus rostros ocultos detrás de capuchas. No se movían, se mantenían fijos, como estatuas de piedra. Ana sintió un frío que le recorría la columna. «Corre, Sebastián, corre». Ahora, sin pensarlo, se dio la vuelta y empezó a correr, con su hijo a su lado. Pero no era suficiente. Los hombres comenzaron a avanzar, avanzando lentamente, con un ritmo que parecía imitar el latido del corazón de Ana. Cuanto más corría, más se sentía atrapada. Era como si el aire se volviera una trampa que la arrastraba hacia ellos. «Mamá, no puedo más», Sebastián gritó, agotado y asustado. Ana lo sintió a su lado, pequeño y vulnerable, y supo que tenía que actuar. Giró de repente hacia el sonido que había oído antes, el susurro, y gritó con toda su fuerza: «Déjanos en paz». Las figuras detuvieron su avance, y el silencio fue abrumador. Entonces, a través de la penumbra, se escuchó una respuesta, clara, como el agua: «No puedes escapar de lo que pertenece a tu sangre». Ana sintió que la tierra bajo sus pies temblaba, que la noche respiraba de nuevo, y se dio cuenta de que las verdades ocultas de su linaje eran ahora parte de ella. Miró a su hijo, y su determinación comenzó a crecer. «No está solo, Ana», resonó en su mente de nuevo. Pero era un recordatorio aterrador. Tal vez nunca había estado sola. «Sebastián, escúchame bien. Necesitamos encontrar el símbolo, y detener esto de una vez por todas». Estaba hablando, más para convencerse a sí misma que a él. Pero la decisión ya había sido tomada. Sin poder mirar hacia atrás, ambos se adentraron por una apertura que apenas intuían. La casa había cambiado a sus espaldas, llevándolos a un abismo conocido. Pero lo que desconocían era que la noche estaba lejos de terminar. Algo se estaba preparando para revelarse, y el verdadero terror aún estaba por llegar. Ana avanzaba en la oscuridad, su mano aferrando con fuerza a la de Sebastián, como si en ese contacto pudieran encontrar la salvación. Cada paso se sentía más pesado, como si la propia tierra conspirara contra ellos. Las paredes de la casa parecían moverse, encogerse y expandirse, mientras las sombras se alargaban y retorcían como serpientes vivas. «¿A dónde vamos, mamá?». La voz de Sebastián despertó ecos en el silencio opresor. Ana no podía responder. Su mente luchaba para recordar los pasillos familiares. Pero todo había cambiado. Las estancias, antes llenas de recuerdos, ahora eran laberintos de desesperación. Sintió que el aire se tornaba más denso, cargado de un hedor a humedad y descomposición que la hacía querer vomitar. La luz de su linterna parpadeó, como si también temiera el horror que acechaba. «Mamá». La angustia en el tono de su hijo la hizo girar. Sus ojos se encontraban más grandes, brillantes, como los de un ciervo atrapado en las luces de un coche. «Sebastián, mira hacia adelante, no mires atrás», ordenó. Pero ¿qué podía haber detrás de ellos que no supiera? La certeza de que los hombres seguían allí, acechando, pesaba sobre su espalda como una losa. Al final del pasillo, una puerta entreabierta reveló una habitación, con un aire más oscuro que el resto. Un suave susurro llegó a sus oídos, como si la propia casa estuviera hablando en una lengua antigua que la hacía estremecerse. «¿Ves eso?».
Sebastián apuntó con un tembloroso dedo. Ana siguió su mirada y se congeló. En el suelo, un símbolo similar al que había visto antes. El trazo maligno que había atormentado sus noches brillaba débilmente. El símbolo, murmulló ella, sin poder ocultar su horror. Debemos acercarnos. De repente, en el momento en que se acercaban, el aire se volvió frío, y el símbolo comenzó a centellear intensamente. Ana sintió una oleada de pánico recorrerla. El deseo de alejarse se intensificaba. Pero cuando miró a Sebastián, su hijo parecía estar bajo un hechizo, atraído inexorablemente hacia el símbolo. «¡Sebastián! ¡Regresa!», gritó, pero él no se movió. La voz de su hijo se tornó trance. «Mamá, no puedo. Me llama». La desesperación llenó a Ana y corrió hacia él esterrando la mano. Se propuso romper el hechizo, pero al extenderla hacia el símbolo, algo pareció responder. Una figura emergió del suelo, una sombra abrumadora que se alzó como un monolito oscuro. Era una entidad, con ojos que ardían en la negrura absoluta. El corazón de Ana se detuvo. Jamás había sentido tal terror. «Madre, nunca puedes escapar», resonó la voz, clara y profunda, llevándola a rememorar historias de su infancia sobre seres que devoraban almas. «No, déjanos en paz», gritó, pero su voz se apagó ante el salvaje llamado del simbolismo maligno. De repente, la figura le sonrió con una mueca horrenda, y la pared detrás de ella se desvaneció, revelando una serie de rostros atrapados en agonía, sus miradas perdidas pero vivas. Un ejército de almas, que había sido reclamado. Los hombres de las túnicas. «Son ustedes. Están atrapados aquí», pensó Ana, los ojos llenos de horror, mientras el aire caía en un silencio absoluto. La realidad de su linaje, de su sangre, comenzaba a revelarse como un destino indeseado. El terror la invadió, pero no había tiempo para rendirse. Tenía que salvar a Sebastián. «Vuelve a mí, hijo. Despierta», gritó, y su mano aún aferrada a la de él, empezó a tironear con fuerza. Pero antes de que pudiera arrastrarlo, la sombra extendió su mano hacia ellos. La oscuridad parecía corrida como un manto sobre Sebastián. Ana sintió que el tiempo se detenía, que el abismo se abría debajo de ellos. «No», gritó con todas sus fuerzas, mientras el símbolo brillaba con un terror pulsante. «Ni siquiera pienses en dejarnos ir. Tu vida es un sacrificio que ya ha comenzado». Resonó la voz, al unísono de las sombras, y una risa macabra cortó como un cuchillo el silencio. Ana sintió como la esperanza se desvanecía, mientras el horror se desplegaba a su alrededor. La necesidad de enfrentar su linaje se hacía más evidente, pero también su deseo de escapar de lo que no comprendía. El régimen de pánico ahora era palpable, pero había algo que ella aún podía hacer. Con un último vistazo a su hijo atrapado en la negrura, Ana se armó de valor y adoptó un tono desafiante. «Si tengo que caer, que sea luchando. Revela tu verdadero nombre». Y fue en ese instante que el símbolo comenzó a temblar, como si el universo estuviera a punto de revelarle un secreto aterrador que cambiaría todo. ¿Sería suficiente para liberarse de su destino? ¿O entraría cada uno de ellos en las leyendas oscuras y mudas que la noche había preservado? La cámara los consumiría a menos que, de alguna manera, encontraran la manera de deshacer el horror. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Ana, mientras la sombra se estremecía ante su desafío. El símbolo brillaba, vibrando con una energía ominosa que parecía resonar con la esencia misma de la casa. «Revela tu verdadero nombre», repitió ella, la voz más firme ahora. El aire se volvió aún más helado, y en ese instante, la sombra vaciló. Su forma comenzó a distorsionarse, como si luchara por mantener su propia existencia frente a la fuerza convulsa de Ana. No puedes saber», resonó la entidad, el eco reverberando como un trueno. Las paredes temblaron, y un leve crujido surgió de la madera, como si la casa misma intentara protegerse. «Sebastián, escúchame. Susurra mi nombre», clamó Ana. La mirada en el rostro de su hijo se tornó confusa. Los ojos de Sebastián estaban atrapados entre el horror del símbolo y el amor incondicional que mostraba hacia su madre. «Mamá», gritó, pero sus palabras se perdieron en un grito desgarrador de la sombra. «No puedes obtener lo que no te pertenece. Solo ofrendas
solo sacrificio. Ana sintió que la desesperación la arrastraba hacia un abismo sin fondo, pero no podía rendirse. Tenía que salvar a su hijo. En una ráfaga de determinación, recordó las historias que su abuela solía contar. Las sombras tienen un nombre, y cuando lo revelas, su poder disminuye. Sin pensarlo más, gritó: «Tu nombre es miedo y desgracia. Te nombro por lo que eres». Las palabras salieron de su boca como un mantra, llenas de fuerza. El símbolo comenzó a brillar más intensamente. El aire chisporroteaba, y aquel ser oscuro se retorcía en una pista de furia. La figura de la sombra se fragmentó, como si el frío hubiera comenzado a desintegrarla. Cada palabra que Ana pronunciaba parecía romper los lazos oscuros que mantenían a Sebastián en su trance. «No», aulló la sombra. «Vas a pagar por esto, madre. Tu sangre será nuestra». En la penumbra, un estallido de luz llenó el cuarto. Ana cerró los ojos, sintiendo que su corazón iba a dejar de latir. Aunque el terror se manifestaba a su alrededor, el amor por su hijo encendía una chispa de esperanza. Abrió los ojos y vio cómo el símbolo comenzaba a romperse. Pero cuando la luz parecía tener la intención de consumir a la sombra, una de sus manos se alzó, buscando el contacto con la tierra. Un susurro se escapó del suelo, un eco ancestral que reverberó en las paredes, atrapando la voz de la entidad. Era como si la casa estuviera revelando algo profundo y siniestro. «Ana, atenta», escuchó. «El día llegará cuando tu horror será revelado. Mira lo que has desencadenado». Fue un instante de revelación, antes de que un grito ensordecedor llenara la sala. La sombra se acurrucó sobre sí misma, tratando de escapar de la luz. «Sebastián, agárrate a mí», Ana gritó, mientras la luz se desbordaba en una explosión de energía colosal, arrastrando todo a su paso. Pero un destello brillante interrumpió la lucha, y antes de que pudiera reaccionar, un espejo en la pared se rompió. Fragmentos de vidrio volaron como proyectiles. El corazón de Ana se detuvo cuando vio, en esos trozos brillantes, imágenes de familias atrapadas, como ella y su hijo, luchando contra sombras en un mundo que parecía conocer el terror como un viejo amigo. Las miradas de agonía y sufrimiento llenaban su mente, al igual que un torrente de emociones. «Esto es solo el comienzo», resonó una voz conocida, y no pudo evitar reconocerla. Rápidamente, Ana tomó la mano de Sebastián y corrió hacia la puerta que aún permanecía abierta, esperando que la luz pudiera darles una salida. Pero el eco de la sombra retumbaba en su mente, amenazando con arrastrarlos otra vez. El último destello de luz los rodeó y, de repente, todo se apagó. Despertaron en un pasillo diferente, el aire fresco llenando sus pulmones, pero había algo que no estaba bien. La casa era la misma, pero la decoración se había transformado. Los rostros en las paredes ahora eran sonrientes y familiares, pero aún ardían en su mente las palabras de la sombra. Todo lo que conocían parecía continuar, pero un nuevo terror se apoderaba de ellos. «¿Estamos a salvo?», murmuró Sebastián, mirando alrededor con desconfianza. «Esto no ha terminado, hijo», respondió Ana, sintiendo que el peso del destino buscaba cernirse nuevamente sobre ellos. Mientras exploraban, Ana sintió que la casa temblaba con una vida propia. «No podemos perder de vista la verdad de nuestra herencia. Debemos enfrentar lo que nos acecha». Pero un extraño susurro atrajo su atención. «Bienvenidos, bienvenidos de vuelta». La puerta que habían cruzado se cerró de golpe, llevándolos de nuevo a la oscuridad de un nuevo laberinto, más inquietante que nunca. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó Sebastián, con un miedo palpable. Ana sabía que había entrado en un juego siniestro, donde cada respuesta podría llevarlas más lejos de la salida. La sombra todavía existía, y ahora se alzaba más fuerte. Y lo que había comenzado como una búsqueda de libertad, se había transformado en una lucha por la vida. El eco del susurro se desvaneció, pero su presencia seguía inminente, como si la casa misma conspirara para mantenerlos atrapados en su túnel de terror. «Todavía hay cosas que deben ser reveladas», murmuró Ana, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Una nueva sombra se dibujaba en las paredes. ¿Qué secretos aguardaban en la oscuridad? El pasillo se estrechaba a medida que avanzaban, y las sombras danzaban a su alrededor, como si cobraran vida. Ana podía escuchar latidos,
no solo de su propio corazón, sino de algo más profundo, más antiguo. Era un eco sin fin que reverberaba a través de las paredes, como si la casa respirara a su alrededor. «Esto no está bien, mamá», dijo Sebastián, su voz temblorosa, mientras se aferraba firmemente a la mano de su madre. Ana lo miró, tratando de transmitirle calma, a pesar de que una conmoción interna la inquietaba. ¿Dónde estaban? La familiaridad de su hogar se convirtió en una pesadilla absoluta y palpable. Las sonrisas de los rostros en las paredes comenzaron a mutar. Las miradas de alegría se transformaron en rictus de dolor, como si cada rincón de la casa estuviera repleto de lamentos. Ana sintió como aquellos rostros la observaban, como si juzgaran su valentía. «¿Qué somos nosotros en este juego?», reflexionó, su voz casi un susurro. En ese momento, un grito desgarrador rasgó el aire, y Ana se detuvo en seco. No venía de su interior, sino de la esquina oscura, al final del pasillo. Inmediatamente, un escalofrío recorrió su espalda. «Sebastián, no te alejes», exclamó, tirando levemente de él, para que no se separara. Sin embargo, impulsada por una mezcla de temor y curiosidad, empezó a avanzar, cada paso sonando más fuerte en el suelo de madera desgastada. A medida que se acercaban, el grito se convirtió en un llanto. Era un sonido que congelaba la sangre, un lamento que parecía venir de varias almas atrapadas. Los dos llegaron a un gran espejo al final del pasillo. En su superficie, la imagen de una mujer apareció con ojeras marcadas y un rostro cetrino. «Ayuda, necesito ayuda», suplicó. La mujer parecía real, pero su reflejo era borroso, distorsionado. Ana sintió una conexión extraña con ella, como si fueran un eco del mismo sufrimiento. «¿Quién eres?», preguntó Ana, la voz casi quebrada. «Vine aquí buscando refugio», respondió la mujer, sus labios crispándose. «Pero este lugar me ha atrapado. Estuve al tanto de la sombra, y ahora me consume». Sebastián retrocedió, asustado, mientras la mujer extendía una mano, su mirada suplicante, llena de dolor. «Si me ayudas, podrás escapar. Pero hay un precio». Sin pensarlo, Ana sintió que la angustia la envolvía. «No puedo dejar que esto te atrape». También a la luz comenzó a parpadear en la habitación, como si la casa quisiera ayudar, pero en su confusión, liberarse del dolor que la consumía. «Mamá, no le hagas caso», gritó Sebastián, arrastrándola hacia atrás, pero la voz de la mujer resonaba en su mente. Una melodía triste que la arrastraba. Ana sintió los músculos tensarse, la sombra al acecho de sus pensamientos. «No puedes huir de lo que eres. La sangre llama a la sangre», dijo de nuevo la mujer, su voz ahora suavemente amenazante. «I am», imploró, y en ese segundo, Ana sintió algo más. Una sombra cruzó rápidamente su visión, seguida de un frío abrumador que le pellizcó la piel. La verdad la golpeó. Algo no estaba bien. Muy mal. «Sal de aquí», gritó Ana con todas sus fuerzas, y la figura se desvaneció contra el cristal, dejando una huella de tristeza en el aire. La atmósfera cargada de la casa se volvió palpable. Ana comprendió que ese encuentro había desencadenado algo más. La casa, la sombra, el espejo, todo lo que había visto y escuchado iba mucho más allá de lo que podía haber imaginado. «Tenemos que irnos, Sebastián», dijo, sintiendo la creciente presión en su pecho. Un eco retumbante comenzó a sonar en la distancia, un lamento que resonaba por todo el lugar. La puerta que había cerrado de forma definitiva había creado un sismo en su interior. Un nuevo grito, más fuerte, comenzó a enredarse en su mente. Mientras se alejaban del espejo, el suelo tembló, y una luz negra emergió del espejo roto, cambiando la sala en un tronar maldito. Ana se dio la vuelta una vez más, sintiendo que todo lo que había hecho hasta ahora, las palabras, los gritos, habían desatado una furia inimaginable. «¿Por qué no podemos escapar?», balbuceó Sebastián, su voz llena de terror. Ana lo miró fijamente, con pánico y valentía entrelazados en sus ojos. «El verdadero espíritu de la casa nos quiere, y no se detendrá hasta que se lleve lo que tiene decidido
murmuró Ana sintiendo que la verdad era más aterradora que cualquier sombra. Mientras se adentraban más en la casa, el eco sombrío se transformó en susurros, y del fondo surgió una risa siniestra. En cada giro y esquina, el terror empezaba a tomar forma. Pero ahora, dentro de Ana, un miedo más profundo crecía. Ana, tu camino ha sido elegido. Resonó nuevamente la voz de la casa, ahora más intensa. Las luces comenzaron a fallar, y una nueva sombra se extendía por el suelo, arrastrándose hacia ellos. ¿Quiénes más serán parte de este horror? Se burló la entidad. Y en ese instante, Ana sintió que la casa la estaba invitando a un último baile. Un baile en el que el miedo era la única música y las sombras los únicos compañeros. ¿Listos para conocer a tus verdaderos enemigos? Anticipó la voz, como una promesa que helaba el alma, dejando a Ana y a Sebastián temblando, al borde de cada nuevo horror que aún aguardaba. El pasillo se retorcía a sus pies, como si no quisiera soltarlos. Ana y Sebastián avanzaron con el pulso acelerado. Cada latido resonaba como un tambor en la noche oscura. Pulsaciones que se mezclaban con el murmullo de voces lejanas, ecos de risas y llantos, que comenzaban a formar un coro aterrador. «Mamá», gritó Sebastián, su mirada fija en el final del corredor. Allí, la oscuridad se espesaba, y una sombra más densa emergía, como un depredador acechando a su presa. Ana sintió su corazón hundirse, pero no podía permitirse el miedo. Debía ser fuerte. «Vamos, hijo, debemos salir de aquí», dijo Ana, aunque sus palabras sonaban débiles incluso para ella. Siguieron caminando, la tensión palpable en el aire. A medida que se acercaban a la esquina, Ana sintió un grupo de manos etéreas que parecían arrastrarse bajo la superficie del suelo, inquietantes, llenas de desesperación. ¿Qué? ¿Qué es eso?, preguntó Sebastián, su voz temblorosa. «No lo sé», respondió ella, intentando mantener la calma. Pero la verdad era que cada segundo allí la desgastaba más. La casa parecía alimentarse de su miedo. Los rostros en las paredes, ahora distorsionados por el pánico, parecían reírse mientras otro grito desgarrador emergía de la oscuridad. La sombra se disolvió y dio paso a una figura tenue. Un niño, no mayor que Sebastián, con una mirada desesperada. «Ayúdame», suplicó. Sus ojos grandes y redondos mostraban un abismo de tristeza. Ana sintió un dolor en su pecho, como si el aire se hubiera espeso. «¿Qué te pasó, pequeño?» «Ellos no me dejarán salir. Estoy atrapado aquí», dijo el niño, su voz un eco del sufrimiento que parecía recorrer toda la casa. Sebastián se aferró a la pierna de su madre, asustado. «Mamá, no le hagas caso. Es solo una trampa». La figura se desvaneció momentáneamente, y Ana sintió que la casa la empujaba hacia adelante, susurros resonando, invitándola a unirse. «El niño tiene razón. Aquí estamos todos atrapados. Ayúdanos». «No podemos», dijo Ana, duramente. «No podemos quedarnos. ¿Debemos irnos?» Sebastián apretó su mano, sintiendo la frialdad de su piel. Pero ahora el eco de las risas resonó más fuerte, como un grito de júbilo que se burlaba de su desesperación. Cuando avanzaron más, la luz del pasillo se extinguió de repente, sumergiéndolos en una oscuridad absoluta. El silencio se volvió pesado y opresivo. Entonces, un rasguño sonó, como un roce escalofriante detrás de ellos. «¡Mamá!», Sebastián gritó, su voz resonando desesperada en el vacío. Ana se dio vuelta, pero no había nada, solo un frío que cortaba. «¿Qué fue eso?», preguntó él, con los ojos desorbitados. «Quizás solo fue el viento». Intentó calmarlo, aunque el miedo la envolvía como una manta. Pero dentro de ella, un grito sordo crecía, pidiéndole que no lo ignorara. De repente, delante de ellos, la oscura figura del espejo roto apareció de nuevo. Fragmentos, reflejando retorcidas imágenes de lo que habían visto. Pero ahora, la mujer de antes estaba allí, fija sus miradas, como si su súplica ya no fuera simplemente un eco del pasado, sino una advertencia. «Debes elegir, debe terminar». «No podemos hacer esto», balbuceó Sebastián, mirando a su madre con ojos anhelantes. «Mamá, tenemos que encontrar una salida». «Tía». Pero la casa se alzó con fuerza por encima de su voluntad. Las paredes comenzaron a cerrarse, el pasillo parecía encogerse a su alrededor,
como si la casa quisiera desdibujar el límite entre ellos y las sombras. Ana se sintió atrapada, como una marioneta de un titiritero cruel. «Aedam», gritó la mujer, extendiendo nuevamente su mano hacia Ana. «Ann, tu sangre es el puente. Sin ella, ninguno de los que están aquí podrá escapar». «No, yo no puedo», Ana negó, sintiendo el sudor frío en su frente. La atmósfera cambió. El aire vibraba con una energía oscura. De pronto, murmullos comenzaron a girar en torno a su mente. Fragmentos de susurros que decían nombres que no conocía. Ana sabía lo que estaba en juego. Sabía que la casa no solo reclamaba vidas, sino recuerdos, realidades. «Tú eres parte de esto, Ana», clamó la voz distorsionada del niño, sus ojos ahora llenos de desesperación. Y Ana, a través de la sombra, vio rostros nuevos, perdidos, flotando en un abismo de tristeza y rabia. «No puedo ser parte de esto», murmuró ella, sintiendo que su fuerza se evaporaba. La oscuridad empezó a cerrarse, los ecos y risas aumentando, arrastrándolos nuevamente a un ciclo de horror. La mano de Sebastián, trémula, apretó con desesperación la suya. «¿Qué hacemos, mamá? ¿Qué hacemos?». Ana miró al rostro asustado de su hijo, sintiendo que el tiempo se desvanecía. «Debemos correr», exclamó, pero la casa ya había decidido. Y en ese momento, un grito, desgarrador y potente, resonó a través del pasillo. La puerta, que habían intentado abrir, se encontraba cerrada por algo más que madera. Había algo que los mantenía allí, tal vez la sombra misma de lo que habían despertado. «No hay salida», murmuró Sebastián, y en sus palabras, Ana sintió el peso de la verdad. En el instante en que esa desesperanza la abrumó, sintió un tirón en su pecho, y los ecos del pasado se infiltraron nuevamente. «Ana, ayúdanos», clamaron, como si la vida misma dependiera de su decisión, haciéndola retroceder ante un abismo de posibilidades. «¿Quiénes son ustedes?», gritó. Y en ese segundo, una revelación las atravesó, a los rostros, las almas. Todos querían salir, y todo dependía de su elección. El eco de la casa, la sombra creciente, la verdadera naturaleza de su horror, estaba a punto de revelarse, dejando a Ana y a Sebastián en el centro de una elección imposible. «El precio será más alto de lo que imaginas», susurró la entidad, y Ana sintió que la historia estaba lejos de terminar. Ana sintió que el aire se volvía denso, su pecho apretado como si algo poderoso estuviera a punto de romperse. La casa vibraba a su alrededor, los ecos de los prisioneros resonando cada vez más fuerte, clamando por ayuda, sus formas distorsionadas apareciendo y desapareciendo en el aire helado. «¿Qué quieren de nosotros?», gritó, aunque sabía que la respuesta era evidente. La casa, su prisión, estaba viva, y ellos eran solo las piezas de un juego oscuro. «Mamá». Sebastián tiró de su brazo, su voz, un hilo de pánico. «No podemos quedarnos aquí. Vamos a encontrar otra salida». Nana lo miró, intentando infundirle valentía, pero en sus ojos había un destello de desesperación que la hizo tambalear. «Esta casa, todo lo que contiene es una trampa», murmuró ella. Cada palabra una lucha por mantenerse en pie, por no sucumbir al terror que la envuelta. Por un momento, sintió que podría dejarlo todo atrás, pero las sombras estaban a su alrededor, susurrando promesas y advertencias al mismo tiempo. A medida que avanzaban titubeantes por el corredor, Sebastián se detuvo de repente, su rostro plagado de incertidumbre. «Mamá, siente eso», dijo, señalando hacia el suelo. Las baldosas parecían vibrar, como si latieran bajo sus pies, un ritmo que resonaba con su propio pulso. «No lo sé», respondió Ana, el miedo palpándose en su voz. En ese instante, sintieron un tira y afloja profundo. La casa no solo buscaba mantener a los prisioneros, quería alimentarse de su miedo, de su desamparo. De repente, un grito desgarrador surgió del fondo del pasillo. Era el llanto de un niño, tan claro y angustiante, que cortó el aire. «Ayúdame, no me dejes aquí». Ana sintió que su corazón se rompía al oírlo. No podemos ayudar a nadie más», exclamó ella, apretando la mano de Sebastián con más fuerza. Pero en su interior, otra parte gritaba por ir en su ayuda. «Ampero, ¿quién lo está llamando? Tal vez lo necesite».
La incertidumbre se apoderó de ella, titilando en su mente como una chispa entre la oscuridad. La visión de aquel niño atormentado perturbó su conciencia, y casi sin darse cuenta, se volvió hacia el lugar de donde provenía el llanto. La voz, tan familiar y desconcertante, la acosaba. Es solo una ilusión, Sebastián. Solo quieren que vayamos hacia ellos, repitió, tratando de convencerse y a su hijo, pero el argumento se desvanecía, mientras la imagen del niño se grababa en su mente. La casa crujía y se retorcía, como si estuviera viva, y Ana sintió el suelo abrirse ante la desesperación. Con cada paso que daban, las figuras vagaban alrededor, sombras de aquellos que una vez habían sido. Ana vio destellos de sus rostros, cada vez más pálidos y llenos de pérdida, como sombras por debajo de un espejo quebrado, cuyas piezas apenas reflejaban humanidad. Mamá, Sebastián se detuvo de repente, el terror en sus ojos resonando contra el eco de la casa. ¿Ves eso? En la pared. Ana giró para mirar. Unas letras, escritas con algo oscuro y viscosa, se formaban sobre la pared. El precio de EBEN. Pagar. La sangre debes derramar. El mensaje golpeó su mente, sumergiéndola en un frío letal. ¡No! No pienso hacer nada. Ana se dio la vuelta, buscando una salida, pero el aire se espesaba. El silencio se hacía más ominoso, y las sombras se aproximaban, como si estuvieran listas para devorar cada fragmento de luz que quedaba. Ellos quieren que sacrifiques algo. Ana, ellos quieren a Sebastián. Resonó la voz del niño, obligándola a enfrentar la horrenda verdad. Eres parte de este lugar, y no saldrás sin una elección. Ana se separó de Sebastián, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Los rostros, los llantos, todo se intensificaba. ¿Qué habrá detrás de esa puerta?, le preguntó a su hijo, cada vez más temerosa de lo que pudieran encontrar. El niño continuó: no todos aquí tienen miedo de morir. Algunos han buscado la libertad, a un precio mayor, lo que tú no harías. Cala, gritó Ana. Pero la casa la rodeaba, infligiendo recuerdos dolorosos que querían romperla. La imagen de su familia se desvanecía, llevándose consigo momentos de felicidad. Y cuando miró nuevamente a Sebastián, el rostro de su hijo estaba más pálido, su voz apenas un susurro: a mamá. Sebastián, ella gritó, y al girar, vio que la oscuridad lo estaba consumiendo poco a poco. Corey, le ordenó, y juntos comenzaron a correr, el eco de su miedo resonando, como campanas de la agonía de los que habían caído antes. Pero, en medio de su huida, la salida parecía alejarse. Los murmullos de la casa se intensificaban, y los rostros en las paredes comenzaban a descifrar otra historia, una en la que podían ser parte de ese horror. Tu decisión se acerca, Ana, gritó la sombra, y el grito desgarrador del niño resonó como una cuerda rota, arrastrándola más cerca del abismo. Ana sintió un golpe helado en el estómago. Aquel eco venía de su interior, recordándole que, tal vez, la verdadera elección sería algo más que salvar a su hijo, que estoy dispuesta a sacrificar. Y justo antes de perderse en la oscuridad, la visión de una puerta al final del pasillo surgió, titilante, como una luna lejana, ofreciendo una última esperanza. O la mayo ere de las trampas. ¿Qué hay detrás?, pensó, cuando un nuevo grito, el más desesperado de todos, surgió entre las sombras, resonando con una pregunta que cambiaría todo a Nana. ¿Qué eliges? La incertidumbre era aplastante. Así, mientras el futuro quedaba entre sombras y susurros, el terror de la elección se aferraba a su corazón. Ana sintió que el tiempo se detuvo. La puerta al final del pasillo se erguía como una figura espectral, acechante, y el grito que resonaba aún se colaba entre sus pensamientos como un eco doloroso. ¿Qué elijo?, se cuestionó, su mente siendo aplastada por la urgencia de una decisión imposible. El pánico en los ojos de Sebastián casi la congeló, un reflejo de su propia desesperación. «Mamá, tenemos que irnos», imploró, apretando su mano con fuerza. Pero algo en el aire les advertía que cada paso hacia la salida podría ser su última opción. Esa casa, con sus murmullos, sus sombras y sus secretos, no permitiría que se marcharan tan fácilmente. Ana miró hacia la puerta. La luz que emanaba de ella
pulso entre la penumbra, prometiendo alivio, pero también le advirtió que a veces la luz oculta los más oscuros peligros. Si cruzamos, puede que nunca volvamos a ver a papá, o a nadie más, susurró Ana, sintiendo que el peso de la culpa comenzaba a aplastarla. La voz del niño hizo eco nuevamente. Algunos han encontrado su libertad aquí. Ana, todo lo que tienes que hacer es dar. ¿Dar qué? Interrumpió, sintiéndose cada vez más atrapada. ¿Por qué me haces esto? Déjame en paz. Ella no quería escuchar más. El miedo la consumía, y el llanto desesperado de Sebastián la empujaba a actuar, a no convertirse en otra sombra más en esa casa de locura. Mientras la casa seguía latiendo bajo sus pies, se giró a su hijo. Sebastián, si alguna vez te amé, confía en mí, vamos a buscar esa salida. Juntos, sin esperar respuesta, echó a correr, arrastrando a su hijo detrás de ella. Los murmullos se transformaron en un grito ensordecedor, dándoles la sensación de que la casa se rebelaba contra su intento de escape. No, no puedes irte. Las voces a su alrededor se conjuraban en un torbellino de maldad, y Ana sintió que el aire se volvía más pesado. Un campo de energía negativa apretando su pecho. Al avanzar, los retratos en las paredes empezaron a cobrar vida. Los rostros distorsionados la miraban con reproche, sus ojos vacíos, llenos de sufrimiento. Ellos son parte de esto, son como nosotros. Se apagó su voz mientras se dado cuenta de la verdad cruel, se han rendido. No, yo no me rendiré, gritó Ana, tratando de empujar la desesperanza a un lado. Pero la casa no cesaría tan fácilmente. Un crujido estremecedor a sus espaldas hizo que se girara. Las sombras estaban más cerca de lo que pensaba, alargándose y arrastrándose hacia ellos como un río oscuro que deseaba tragarlos. Sebastián tambaleó, y Ana se dio cuenta de que la fatiga lo había alcanzado. Se arrodilló junto a él, su respiración entrecortada. No puedo más, mamá, dijo. Su voz, un hilo desgarrador. ¿Qué haremos? ¿Debemos seguir? Aumoj. No podemos rendirnos. A pesar de su determinación, el miedo comenzó a calar en sus huesos. La casa parecía reírse de su lucha. Una risa que resonaba como un eco macabro. ¿No te das cuenta? Susurró la voz del niño nuevamente, más clara y persuasiva. No puedes salvarlo a él sin sacrificar algo. Dalo todo, es lo único que puedes hacer. Ana sintió que sus rodillas flaqueaban ante la desesperación. ¿Darlo todo? Yo no puedo hacer eso. No voy a dejar de ser madre. Su grito resonó, pero la casa apretaba de nuevo. Cada pared exigiendo más, cada sombra buscando consumir. ¡Mamá! ¡La puerta! Sebastián gritó, señalando hacia la abertura que parecía más lejana que nunca. La presión de la casa aumentaba alrededor de ellos, estrujando sus corazones. Podía sentir el filo de la locura rasguñando su mente. Ana se levantó de un salto. Tenemos que correr. Ahora, hacia la puerta. La voz de la razón se desvanecía, y las figuras surgían cada vez más gruesas entre ellos, como un ejército de sombras dispuestas a apresarlos. Un último susurro helador se deslizó por su espalda, envolviéndola. Ana, ¿qué eliges? Las baldosas comenzaron a temblar con una fuerza inexorable mientras la luz de la puerta se desvanecía lentamente. El pánico creció en su pecho. Su mano, sudorosa y temblorosa, se aferró a la de Sebastián, y antes de darse cuenta, se encontraba frente a la puerta, luchando contra la corriente de terror que la empujaba hacia atrás. De repente, un nuevo grito quebró el aire. Ana. Era un lamento conocido, uno que congeló su ser. Allí, desde la oscuridad, la imagen de su esposo surgió, sus ojos llenos de dolor, clamando por su amor. Elige, Ana. Resonó la casa. Una vibrante declaración que amenazaba con romper su cordura. Ana sintió que la vida se desgastaba a su alrededor. Más que una elección, se presentaba como un sacrificio. Pero, ¿había otra opción? Con lágrimas fluyendo por sus mejillas, se giró hacia Sebastián y, en un último intento desesperado de luchar, gritó, hacia la luz. Juntos. Pero mientras echaban a correr, la oscuridad lanzó un último golpe, atrapándolos en su abrazo letal. Ana sintió que todo se desvanecía. El eco de una risa
retumbó en la casa, mientras todo se silenciaba en un instante. Lograrían cruzar la puerta o la casa, los convertiría en otro grito en la oscuridad. La decisión, finalmente, era un abismo abrumador lleno de sombras y susurros. Mientras la penumbra los consumía, una última pregunta flotó en el aire. ¿Qué precio pagarías por ser libre? La casa crujía, y el terror pulsaba como un corazón enloquecido. Ana y Sebastián se encontraban frenéticos en el umbral, la luz de la puerta sirviendo como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Pero de repente, algo cambió. La atmósfera se tornó pesada, y el eco de la risa macabra resonó a su alrededor. La casa no iba a dejarlos ir tan fácilmente. «Corey, mamá», gritó Sebastián, su voz temblando de miedo. Ana sintió su mano temblorosa aferrándose a la suya, y en un instante ambas almas comprendieron que era hora de enfrentarse a la sombra que había atormentado sus vidas. Sin dudarlo más, se lanzaron hacia adelante, dispuesto a atravesar el umbral que prometía liberación. La luz los envolvió, un calor cálido que pareció abrazarlos. Pero, en un giro repentino, las sombras intentaron arrastrarlos de vuelta. Ana sintió que sus pies se atascaban en una fuerza invisible. Sebastián, aterrorizado, empezó a desvanecerse, pero Ana no podía permitir eso. Con cada grito que surgía de su pecho, la determinación creció. «¡No! ¡No puedes llevármelos!», exclamó, su voz resonando en la penumbra. Y en ese instante, recordó las historias de su abuela. Las palabras que habían estado dormidas en su mente resurgieron. Llenas de poder, en las palabras son más que sonidos. Son un pacto. Entonces, resplandece la verdad en cada historia contada, cada recuerdo, cada sacrificio la había forjado. Estaba lista para romper el ciclo. «Te nombro miedo y desgracia», gritó, y la sombra se encogió ante ella, su forma temblando, como si el poder de sus palabras estuviera desgastando su esencia. Una segunda voz emergió del aire. «Ana, ayúdame». Era el susurro de su esposo, lleno de dolor, pero ahora comprendía que su conexión podía ser su fuerza, no su debilidad. A medida que se adentraban más en la luz, las sombras parecían dividirse, dispersándose como un polvo oscuro que huía del brillo. «Sebastián, ven aquí», gritó, sintiendo el impulso de su corazón, guiándola. «Mantén la fe». El brillo cada vez más intenso reveló cosas que permanecían ocultas. Sombras de almas perdidas que habían luchado y habían caído. Pero también chispas de luz que resistían, que esperaban. Ana, tomando cada fragmento de fuerza, enfrentó la revelación que la casa deseaba. «A la sangre. Llama a la sangre. Y el miedo no es mi cadena». De repente, se sintió ligera. Un nuevo aire llenaba su ser. «Elijo vivir, elijo amor». Ana gritó, su voz un eco atronador en el silencio que reinaba. La casa tembló, y en un instante de claridad, supo que no estaba sola. Sus luchas, sus miedos, todo lo que había enfrentado se convirtió en su espada. La luz estalló, un destello cegador que atravesó la oscuridad, y Ana cerró los ojos. En su pecho, la certeza vibraba. Liberar a su hijo y erradicar el mal era su destino. Con una energía renovada, avanzaron, y la puerta por fin comenzó a abrirse. Cuando atravesaron el umbral, el aire fresco y limpio les salió al encuentro. El campo estéril había desaparecido, como si una pesada bruma se hubiera disipado. Ana y Sebastián cayeron de rodillas, respirando el aire renovado. La tensión que los había perseguido durante tanto tiempo, ahora un eco lejano. «¿Estamos a salvo?», preguntó Sebastián, la duda aún brillando en su mirada. Ana levantó la vista, el sol naciente iluminando su rostro. Por primera vez, su corazón susurraba que sí, habían vencido a la oscuridad. «Esto no ha terminado, pero juntos lo enfrentaremos», afirmó Ana, haciendo un juramento de protección hacia su hijo. La sombra, aunque desvanecida, tailó una cicatriz en su memoria, un recordatorio eterno del tramo que habían recorrido. Mientras se abrazaban, la casa a sus espaldas se desvaneció en los recuerdos, y las risas perdidas solo eran rumores del pasado. La luz del nuevo día trajo consigo la promesa de un futuro
donde podrían escribir sus propias historias, donde el amor y la valentía tomarían la delantera. Con cada paso que daban hacia adelante, surgía la certeza de que enfrentarían cualquier sombra que se cruzara en su camino. Porque ahora sabían, lo que habían dejado atrás no los gobernaba, sino que les había dado la clave para volar. La vida en su barrio continuaría. Ana los guiaría con el fuego que llevaba en su interior. La hora de revelaciones y elecciones había llegado a su fin, pero la historia de amor que entrelazaba su linaje apenas comenzaba a florecer. Mientras se desvanecían los ecos del horror, una llamada resonante se alzó, abriendo la senda a nuevas narrativas. Y así, mientras el sol se elevaba en el horizonte, el mundo aguardaba con ansias los relatos que Ana y Sebastián estaban por escribir. Un sinfín de aventuras en sus caminos, donde la luz siempre habría de triunfar sobre la sombra. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Dale al botón de like ahora mismo, para alimentar el algoritmo y permitir que otros puedan disfrutar también de esto. INUNDEN, la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Increíble. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos las 5 de la mañana, higos que necesitan ver cómo enfrentamos la oscuridad.